Hoy vamos a hablar sobre la conducta punible, el cual es un tema fundamental dentro del derecho penal, porque permite determinar cuándo un comportamiento humano puede ser sancionado por el Estado. ¿Qué es la conducta punible? En términos generales, la conducta es todo comportamiento humano que puede manifestarse de dos formas, mediante una acción o mediante una omisión. Sin embargo, para que esta conducta tenga relevancia en el ámbito penal, debe cumplir con ciertas condiciones. Por eso podemos definir la conducta punible como la acción u omisión humana que está descrita en la ley penal y que genera responsabilidad penal para quien la realiza. Además, es importante entender que la pena no hace parte de la conducta punible, sino que es una consecuencia de esta. Es decir, primero ocurre el hecho y luego el Estado impone la sanción. Elementos de la conducta punible. En primer lugar, encontramos la conducta, que es el comportamiento humano exteriorizado. Este elemento es fundamental porque el derecho penal solo sanciona conductas humanas, no pensamientos ni ideas. La conducta puede presentarse de dos formas. Por un lado, como acción, que consiste en realizar un comportamiento positivo, es decir, hacer algo prohibido por la ley. Por ejemplo, hurtar un objeto. Por otro lado, como omisión, que consiste en no realizar una acción cuando existe el deber jurídico de hacerlo. Por ejemplo, no auxiliar a una persona en peligro cuando se tiene la obligación de hacerlo. Además, en la mayoría de los casos, la conducta produce un resultado, como un daño o afectación. Entre la conducta y ese resultado debe existir un nexo de casualidad, es decir, una relación directa donde se puede afirmar que el resultado fue consecuencia de la conducta. En segundo lugar, encontramos la tipicidad. La tipicidad consiste en que la conducta realizada por la persona debe coincidir exactamente con la descripción que hace la ley penal. Es decir, no basta con que una conducta sea incorrecta o reprochable moralmente, debe estar expresamente establecida en la ley como delito. Este principio se conoce como nullum crimen sine lege, que significa que no hay delito sin ley previa. Además, la tipicidad tiene dos dimensiones. Primero, la tipicidad objetiva, que se refiere a los elementos externos del hecho, como la conducta, el resultado y el nexo causal. Y segundo, la tipicidad subjetiva, que se refiere a la intención del sujeto, es decir, si actuó con dolo o con culpa. Por lo tanto, para que una conducta sea típica, debe ajustarse tanto a los elementos externos como internos establecidos por la ley. El tercer elemento es la antijuricidad. Este elemento implica que la conducta, además de estar en la ley, debe ser contraria al ordenamiento jurídico, es decir, debe lesionar y poner en peligro un bien jurídico protegido sin que exista una justificación válida. Por ejemplo, una persona puede causar un daño, pero si lo hace en legítima defensa, esa conducta no se considera antijurídica. Esto significa que no toda conducta es necesariamente antijurídica, ya que pueden existir causas de justificación que eliminan la ilicitud. El cuarto elemento es la culpabilidad. La culpabilidad se refiere a la posibilidad de atribuirle la conducta al autor, es decir, que la persona haya actuado con voluntad y conciencia. Esto implica que el sujeto debe haber actuado con dolo, que es cuando tiene la intención de realizar el hecho, o con culpa, que es cuando actúa con negligencia, imprudencia o falta de cuidado. Además, la culpabilidad también supone que la persona tenía la capacidad de comprender que su conducta era ilícita y de actuar conforme a esa comprensión, es decir, que esta persona era consciente del acto que estaba haciendo. Por lo tanto, si no hay culpabilidad, no puede haber responsabilidad penal. División de las conductas punibles. Las conductas punibles se dividen en dos grandes categorías, que son el delito y la contraversión. Primeramente vamos a hablar del delito. El delito es una conducta más grave que afecta a bienes jurídicos importantes como la vida, la libertad o el patrimonio. Se caracteriza por tener sanciones más severas y por generar mayor reproche social. Además, generalmente se pone en conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Y por otro lado está la contravención, que es una conducta de menor gravedad, que produce un daño social más leve. Sus sanciones suelen ser menores severas y en muchos casos requiere querella para iniciar el proceso. Sujetos de la conducta punible. Sujeto activo. El sujeto activo es la persona que realiza la conducta punible. Puede ser cualquier persona, lo que se denomina sujeto activo común,
o puede tratarse de un sujeto calificado, que es cuando la ley exige una condición especial como ser servidor público. También puede ser singular cuando actúa una sola persona, o plural cuando intervienen varias personas en la comisión del delito. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico afectado, es decir, la víctima. Puede ser una persona natural o una persona jurídica, dependiendo del caso. Esto es importante porque permite identificar quién sufre la afectación del delito. Objeto de la conducta. En primer lugar, tenemos el objeto jurídico, que es el bien protegido por la ley penal, como la vida, la libertad o el patrimonio. Mientras que el objeto material es aquello sobre lo que recae directamente la conducta, que puede ser una persona, una cosa o un fenómeno. Para concluir y dar un cierre, la conducta punible es el eje central del derecho penal, ya que permite determinar qué comportamientos pueden ser sancionados. Para que exista, deben cumplirse todos sus elementos, que fueron los explicados anteriormente. Los vuelvo a repetir, que son la conducta, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esto garantiza que el derecho penal actúe de manera justa, respetando los derechos de las personas y evitando sancionar conductas que no estén claramente establecidas en la ley. Bueno, y es importante recordar que no toda conducta es delito, sino únicamente aquella que cumple con todos los elementos de la conducta punible. Espero que hayan entendido y les haya servido. Muchas gracias.